nombre es María Georgie Zaval, cursante de la maestría penal y criminalística en la Universidad Bicentenaria de Aragua con la profesora Jenny Economía. En este caso, el caso práctico. Según lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, se le va a dar una serie de respuestas a las preguntas asignadas por la profesora. Indique la precalificación jurídica, sería la primera pregunta. En este caso sería el homicidio calificado en el numeral 3, literal A, el artículo 406 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que fue encontrado el infante o el menor en la habitación junto con sus respectivos padres o representantes y el pañal ensangrentado y encontrado por el adolescente. Entonces en este caso sería el infante por la edad, o sea, 1 año de edad. Segundo, procedimiento a seguir. En este caso, el procedimiento a seguir sería el procedimiento ordinario, ya que existen muchas diligencias que hacer, que realizar con respecto al hecho. Se deberán realizar investigaciones necesarias. Tercero, las medidas de coerción personal aplicables sería la medida cautelar sustitutiva de libertad establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué clase de testigo se encuentra en este caso? Sería un testigo referencial, que en este caso sería el adolescente, ya que él fue el que estuvo ahí, pero no podrá ser presencial porque no estuvo en el momento en que se realizó el hecho. Autor o partícipe del hecho punible. Se presume que el autor o partícipe del hecho punible podrían ser Juan Romero o María León, o también el adolescente. Los elementos de convicción. En este caso, el niño muerto, el testigo referencial, que sería el adolescente, y por último, los funcionarios del CICPC, los cuales fueron llamados y hicieron el levantamiento de cadáver. Diligencias de investigación adecuadas. En este caso, tomar las declaraciones de vecinos, prueba de medicatura forense, al niño, al padrastro, a la madre y al adolescente, seguidamente la experticia de las evidencias colectadas en el sitio del suceso, pruebas toxicológicas a todos, ordenar experticia psiquiátrica y psicológica a todos, seguidamente solicitar la prueba de luminol en el sitio del suceso y examinar el sitio del suceso. Las diligencias de investigación correspondientes al Ministerio Público sin autorización judicial, estas podrán ser todas las que faculte la ley. ¿Qué efectos producen realizar las diligencias de investigación inobservando que las mismas requieren previa autorización del tribunal? Estas serán anuladas según el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 181, que sería la licitud de la prueba. Seguidamente, en caso de no compartir la decisión que otorgue medidas judiciales de privativa preventiva de libertad o las medidas cautelares bajo la premisa normativa y argumentos válidos, apelaría del asunto, autosutuándose por una parte como Ministerio Público y por otra parte como defensa. Bueno, como defensa podemos establecer el artículo 439 de la apelación de los autos en el ordenal cuarto del artículo 439 por no cumplir lo establecido en el numeral 2 del artículo 236 del mismo código. Como fiscal del Ministerio Público
se apela como el derecho de efecto extensivo del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal al solicitar esto al fiscal el fiscal o la fiscal. Se suspende la medida de libertad hasta que la Corte de Apelación responda, ya que el juez no podrá hacer nada. Porque las partes en la libertad probatoria no pueden proceder a su libre albedrío, porque esto se debe regir a lo que estipula la ley, según lo establecido en el artículo 182, que es la libertad de la prueba del Código Orgánico Procesal Penal. Porque las actas policiales y actas de entrevista no puede atribuirse la naturaleza de la prueba anticipada. Esto es porque los funcionarios deberán estar a la orden del Ministerio Público para cuando sean llamados en cualquier parte del proceso, y porque no pueden hacer un acta antes del proceso o de llegar al sitio de suceso, que establecería la prueba anticipada en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal. Porque las actas policiales no son atribuidas y carecen de valor en las mismas, lo cual resulta fundamental para que éstas sean incorporadas como pruebas documentales y constituyan en definitiva la determinación de la convicción del juez sobre las afirmaciones de las partes procesales. Esto es porque los funcionarios, quienes suscriben dichas actas, deben ir a declarar los hechos los cuales fueron planteados en las experticias ante el tribunal. Explique si el juez o jueza de motivación del auto fundado puede realizar una mera opción o íntima convicción formada al margen de las pruebas participadas, las evidencias recolectadas en el sitio de suceso o en la motivación de la sentencia. En este caso, se puede realizar dichas observaciones basado en la facultad que le da el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionada con el principio de presunción de las pruebas. Explique por qué está vedado al juez prescindir de las reglas de la lógica, el criterio racional o de las reglas de la sana crítica cuando desempeñe su función, y qué principio procesal se transgrede. En este caso es la precisión de la prueba, ya que el juez, al tomar su decisión o sus decisiones, debe tomar las mismas para poder motivar sus decisiones. Diga por qué el juez no puede valorar la prueba confiando exclusivamente en su propia conciencia personal, porque él debe valorarla bajo su sana crítica, ética y experiencia laboral. Cuando nos referimos a las funciones, al juez en funciones de su control tiene una actividad cautelar en el control de la investigación, ya que la eficacia del proceso penal requiere de la realización de ciertas diligencias que pueden afectar la protección de las garantías del imputado o de terceros. Por ejemplo, cuando es necesario realizar diligencias pendientes a la averiguación del hecho punible y a la determinación de sus partícipes. Estas diligencias afectan y suponen la amenaza, perturbación o menoscabo en los derechos de las personas, como lo son la incautación, la entrada y registro en un lugar privado, los exámenes corporales, la interceptación en las comunicaciones telefónicas, etc. Pero también cuando es necesario asegurar a la persona del imputado
para evitar que se pueda sustraer a la acción de la justicia, para resguardar a la víctima o para resguardar el éxito de la investigación, imponiendo algunas medidas cautelares personales. En las dos primeras fases del proceso penal, esto es durante la fase de investigación y fase intermedia, que actúa el juez de control, quien es el abogado designado por la dirección ejecutiva de la magistratura para encargarse de un tribunal de control. Se le denomina así, a su misión es la de controlar el incumplimiento de los principios y garantías establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y convenios internacionales suscritos por la República, según el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. A este funcionario del Poder Judicial le corresponde controlar que las actuaciones de las partes, en este caso el fiscal, el Ministerio Público, el imputado, los defensores y víctimas y demás intervinientes en el proceso penal, se ciña estrictamente a los derechos y garantías constitucionales. Otra función que cubre son los de practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones y otorgar autorizaciones, especialmente a aquellas referidas a la restricción de los derechos y garantías. En consecuencia, cada parte que sea necesaria una orden judicial para allanar el domicilio o para intervenir las comunicaciones de una persona prescritas, el juez de control es el llamado a emitirla, previo al cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Igualmente, podrá el juez de control expedir órdenes de aprehensión y medidas preventivas de libertad, o una medida cautelar sustitutiva de libertad, o una precisión para el imputado. Ante se celebra la fase de investigación, la denominada audiencia de presentación, que se determinará si el imputado será juzgado o no en libertad a lo largo de esta fase. Ante el juez de control también se realiza la fase intermedia, la audiencia preliminar, y aquí es donde se decide si el imputado previamente acusado, el fiscal del Ministerio Público, si cometió un delito luego de la investigación pertinente y habrá de ser pasado o no a juicio, y así continuará siendo designado si estará en prisión o en libertad. El fiscal del Ministerio Público, el Estado, a través del Ministerio Público, es quien ejerce la dirección y ordena la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que pueden influir en la calificación y responsabilidad de los autores, las autoras y demás participantes, la cual lo hace ser ejecutor en el nombre del Estado la acción penal en aquellos delitos de instancia pública. Le corresponde hacer constar los hechos y circunstancias útiles para fundar la
culpación del imputado. Pero a su vez también pueden concebir aquellos elementos que sirvan para la exculpación del imputado y a su vez ordenar, facilitar al imputado los actos que le favorezcan. Esto se desprende en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, en el numeral primero, que nos establece, entre otras, las instituciones específicas del Ministerio Público o del proceso penal. Estos son los encargados de dirigir la investigación, de ordenar, de supervisar las actuaciones en los órganos policiales de investigación, requerir de organismos públicos o privados altamente calificados para la práctica de peritajes o experticias pertinentes para el aclarecimiento de los hechos objetos de investigación, de formular la acusación y ampliarla cuando haya lugar y solicitar la aplicación de la pena correspondiente. También ordenar los archivos y recaudos y la medida fundada cuando no existen elementos suficientes de investigación, solicitar la autorización del juez o jueza de control para prescindir de ejercicios de acción penal, solicitar lo correspondiente para el sobreseimiento de la causa y la absolución del imputado o del imputado. Y por último, imputar el autor o autora partícipe del exponiente. Muchas gracias.